Una pregunta. ¿Las mujeres embarazadas pueden vacunarse? Pues hemos pedido al ginecólogo y director médico de Unidades de Reproducción Asistida de Quirón Salud del País Vasco y Navarra, esto es, a Koldo Carbonero, que nos ayude a responder a esta cuestión. Arratsaldeon, Koldo, muy buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. La pregunta que nos han formulado es muy clara. ¿Una mujer embarazada puede vacunarse? De momento, las sociedades científicas dicen que no. Básicamente dicen que no porque no hay estudios fase 3 en embarazadas sobre las vacunas actuales. Con lo cual, todos los ginecólogos, en principio, no estamos indicando la vacuna para las embarazadas. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Lo que pasa es que cada vez hay más novedades respecto al COVID y las embarazadas, y esto puede cambiar. Básicamente puede cambiar por la siguiente forma. Las vacunas las de Pfizer, las de Moderna, son unas vacunas que no llevan virus del COVID. Son unas vacunas que llevan mRNA, o sea, RNA mensajero, que es lo que te hace es parte del antígeno del virus, crear inmunidad frente al virus. Entonces, cuando entra el virus en el organismo, tú tienes anticuerpos. En teoría, esas vacunas serían inocuas para las embarazadas, en teoría. Lo que pasa es que no hay estudios fase 3. Y la vacuna de AstraZeneca no, porque la vacuna de AstraZeneca es un vector virus y entonces esa en principio no estaría indicada. A la edad de las embarazadas, en principio, claro, a las que están ahora sugiriendo vacunarse o no, va a ser AstraZeneca, por eso no se les está poniendo. Pero puede cambiar, sobre todo las de RNA mensajero, la actitud de las sociedades médicas. ¿Por qué? Porque si no metes virus dentro del organismo y son capaces de producir inmunidad, podrían hasta proteger al bebé. Hay un estudio ha salido reciente publicado de una revista internacional americana, que es el American Journal de Obstetricia y Ginecología, que es un estudio que te explica muy bien qué es lo que ocurre cuando entra el virus en una embarazada, el virus del COVID. Es un estudio que se hizo entre los meses de marzo y mayo del 2020, que era en plena pandemia en Estados Unidos, y en una maternidad de Nueva York cogieron 88 embarazadas con COVID y les estuvieron monitorizando el nivel de anticuerpos que tenían. Entonces, primero comprobaron que todas hicieron inmunidad frente al COVID. Es decir, que el sistema inmunitario de la embarazada funcionaba igual que si no estuvieras embarazada. Producían anticuerpos. Y luego hicieron un estudio de los recién nacidos y el 78% de los recién nacidos de esas madres llevaban anticuerpos frente al COVID al nacer y ninguno llevaba el virus. Entonces ese estudio lo que demuestra es, primero, que los anticuerpos pasan por la placenta y entonces pueden inmunizar indirectamente al bebé, y dos, que el sistema inmunitario de la embarazada funciona correctamente y produce anticuerpos. Entonces, si tú pones una vacuna de RNA mensajero y produce inmunidad en la embarazada, primero le protege a la embarazada y dos, si la embarazada produce anticuerpos, le pasaría al bebé. Entonces, por eso puede ser que dentro de poco se dé visto bueno a vacunar a las embarazadas con vacunas de RNA mensajero. Vale, entonces, si lo he entendido bien, de momento no se está vacunando. No. O se le pide a una mujer que está embarazada que espere, que no se vacune. Sí, de momento no se está indicando vacuna en las embarazadas, pero básicamente porque no hay estudios fase 3 de vacuna en embarazadas. No ha dado tiempo a hacerlos. Pero como esto de la COVID-19 es tan cambiante, es dinámico, afortunadamente, y se están haciendo estudios continuamente en función de esas pruebas que se han realizado en Estados Unidos, podría a partir de ese momento, porque yo entiendo también que a una mujer embarazada el estar vacunado le tiene que dar también cierta tranquilidad para evitar contagios.
Claro, nosotros ahora, las pacientes que tenemos embarazadas, que tienen profesiones que has ido tú enumerando, como profesoras, policías, etcétera, claro, de entrada las están reclutando para vacunarse, Claro. porque entran en profesiones de riesgo. Pero como se pone la vacuna de AstraZeneca en este tipo de población, de momento no se les está indicando vacunar. No tienen tampoco estos colectivos que hemos dado lecturas, o siendo, por ejemplo, personal sanitario de primera línea, que ahí sí que les inyectan Moderna, me parece que era la vacuna. Sí, en sanitarios se está vacunando con Moderna y con Pfizer. Pero Es- en embarazadas no se les ha puesto a ninguna, porque todavía no ha habido datos seguros para poder aconsejarla. y esto, independientemente de que una mujer embarazada, si coge el virus, siendo, yo no sé si podría haber diferencia, siendo sintomático o asintomático, ¿en qué situación se encuentra, se va a desarrollar ese embarazo? Si es asintomática, en principio pues va a pasar el virus de forma atenuada, pero nosotros profilácticamente le ponemos heparina. Heparina es un anticoagulante, porque la embarazada, uno de los problemas que tiene es que tiene más capacidad de hacer trombosis. ¿eh? Entonces, el virus una de las cosas que hace es producir trombosis. Es decir, que muchas de las muertes que produce el COVID no es por la neumonía, es por problemas tromboembólicos. Y la embarazada tiene más predisposición a hacer problemas tromboembólicos. Entonces, una embarazada asintomática con COVID se le pone 15 días de una profilaxis antitrombótica con heparina. Si fuera sintomática, se le trata exactamente igual que si no estuviera embarazada. Ajá. Es decir, si requiere cuidados intensivos, etc. Lo que se ha visto también en las embarazadas es que el virus puede afectarles más severamente que al rango de edad que no estuvieran embarazadas. Es decir, por eso hay que extremar la precaución. Las embarazadas deben no coger el COVID. Las incluiríamos, por tanto, dentro del grupo de personas en riesgo. Sí, se le incluye como personas vulnerables. A ver, la embarazada siempre ha sido población vulnerable porque está gestando un bebé y no debe coger ninguna infección, viral o bacteriana. Pues el COVID lo mismo, es población vulnerable. Doctor, fíjate, me están haciendo la pregunta del millón, como siempre decimos, las preguntas de los espectadores mucho más inteligentes. ¿Me recomienda el doctor quedarme embarazada o debo esperar? No, debe quedarse embarazada. Sí. A ver, el problema es que el COVID está paralizando un montón de situaciones en nuestra vida y el embarazo es una de ellas. Claro, las edades de las mujeres hoy en día que acceden a la maternidad no son de 20 años. Es gente que tiene más de 30 años seguro, casi siempre. Y el tema de la edad en la mujer es básico para el embarazo. Con lo cual, si esperas a que se controle esto de forma definitiva, igual estás 2 años, 3 años esperando. No se ha propuesto en ni la OMS ni ninguna sociedad médica sistemas de anticoncepción a la población en la pandemia. Es decir, se ha aconsejado que si tiene proyecto familiar, que se quede embarazada. Simplemente que tiene que extremar las precauciones para no coger el COVID. Pero claro que le animo a que se embarace. Nosotros en nuestro centro, que trabajamos con parejas estériles, seguimos desde mayo haciendo tratamientos de reproducción, estudios de reproducción y embarazando a las mujeres. Pero ¿se ha notado, doctor, que han acudido menos parejas durante toda esta No, pandemia? no, han acudido solo que tienen cierta incertidumbre. Claro, tienen miedo a vivir todo este proceso de estudio y tratamiento en una pandemia. Lógico. Tiene miedo toda la población, pues una paciente que quiere quedarse embarazada tiene más miedo, porque siempre va a proteger al bebé. No, han venido igual, solo que tienen cierta incertidumbre en cuanto a cómo tienen que gestionar todo este proceso. Finalmente, y en función de todas estas novedades, estos estudios y estos cambios, ¿podríamos poner fecha para que cambie la tónica y poder aconsejar a una mujer embarazada que se vacune, al menos que con alguna de las vacunas estas de ARN? Sí. A ver, fecha en concreto no, porque es muy difícil, porque además tiene que ser un consenso
a nivel internacional de las sociedades médicas, obstétricas, de la OMS, etc. Pero los estudios que están saliendo últimamente, y ahora se publica mucho más que antes, van a favor de que probablemente sean pacientes que se les indique vacunarse. Lo mismo que a una embarazada se le vacuna de la gripe estacional. Es decir, es población que es un target vacunarle de la gripe estacional. A las embarazadas en el último trimestre les vacunamos de la tosferina. Y les vacunamos de la tosferina no para protegerlas a ellas, básicamente, sino para el bebé, para que el bebé recién nacido no tenga una tosferina neonatal que puede ser mortal. Pues en ese campo, es decir, de actuación para los dos, para la embarazada y el bebé, por ahí irán los tiros respecto a la vacuna del COVID. Doctor, pues muchísimas gracias por toda esta información. Yo creo que la gente se queda un poco más tranquila a la hora de saber cómo actuar y que en un futuro próximo, como todo lo relacionado con la COVID-19, pues está cambiando. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Muy buenas tardes.